Bueno, vamos a hablar efectivamente de la importancia de los medios, perdón, de la importancia de la difusión del arte contemporáneo en los medios de comunicación y sobre todo si es que es verdad que el arte influye y determina estos medios. Yo creo que probablemente sea al revés, pero en fin, eso lo vamos a ver esta tarde. Ojalá que el arte fuera quien influye y determina estos medios, con la situación además de extraordinaria crisis que están viviendo los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación tradicionales, y más concretamente porque la televisión y la radio no lo están viviendo, pero sí la prensa de papel e incluso la prensa digital también, ¿no? Y lo que vamos a hablar precisamente es de esos nuevos retos, de esas nuevas plataformas y de esa tendencia del mundo editorial. Bueno, y sin más, si os parece, vamos a empezar, porque lo importante es lo que puedan decir las personas que hoy están invitadas aquí. Voy a hacer una brevísima presentación de cada uno. Empezaré por el orden que me haya puesto Guillermo, que no va a ser probablemente el orden de intervención, de esa primera intervención. Pero Yolanda Vergareche, Yolanda, muchísimas gracias por haber acudido a la cita. Es directora de Insight Goya, CEO y fundadora de Siberia. Luego nos dirás lo de Siberia, ¿qué es? Porque suena estupendamente. Pero vamos, ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense y lleva muchísimos años en la comunicación y la producción audiovisual, ¿no? Antena 3 Televisión, Telson, donde más ha sido directora general, el CEO de Madrid Arte Cultura, que ahora se llama Madrid Destino. Ahora es Madrid Destino. Pues sí. que Dios nos bendiga. Y que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. No, es algo muy importante, dejaros de historias. Enhorabuena por la cabalgata que te ha tocado a ti. No diré por otras, pero por la que tú has participado, porque ha sido un éxito extraordinario, ¿no? Y la primera exposición inmersiva de Ingoya, ¿no? Sí. Bien, inmediatamente después, está Margarita González Vázquez, que creo que también debe tener alguna culpa en la exposición de ahí abajo, ¿no? Algo, que es investigadora y sobre todo docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, especializada en dibujo y en obra gráfica, pero también forma parte de Benveniste Contemporary, ¿no? Que es un taller junto con Dan Albert Benveniste, ¿no? Que hacéis producciones gráficas originales con artistas muy conocidos, fundamentalmente, ¿no? Cosme Martiarena, que esto ya son palabras serias, ¿eh? Esto es Sony Pictures, ya esto, cuidado, ¿no? Pero tus estudios son de licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y Marketing en el Crandon College, y estás sobre todo en una cosa muy complicada, que es la negociación con marcas comerciales y agencias de comunicación para televisión y multiplataformas, nada menos, ¿no? Que es, desarrollo de contenidos y la publicidad tanto en televisión como en online, y además con los deportes también. Es una parte de videojuegos. Es una cosa de PlayStation, pero pues es muy interesante. Pertenecemos al mismo grupo. Muy interesante, ¿no? ¿Has estado en Nickelodeon? Sí, sí, bueno. El grupo Viacom, sí, efectivamente. Sí. En Localia, que estaba el grupo Prisa, ¿no? Que era esas televisiones que estaba... Justo. Locales. Exacto, me acuerdo perfectamente. Porque estaba Carmelo Encinas, con él, ¿no? Un gran amigo mío. Sí. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí, mucho. Hemos trabajado juntos, Antena 3 y Paramount Comedy, y el último, el que va a empezar el primero, que es Rafa Gelaber, que es editor de Galobar Books. Galobar. Galobar, eso, sí. Exactamente. De Galobar Books, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Asesoría Jurídica, en Dirección Comercial por el IE, por el Instituto de Empresa de Madrid, fundador de Galobar Books. Sobre todo, hay una cosa... Crear coffee table, libros para personas que coleccionan estas pequeñas obras de arte. Bueno, sí, eso yo creo que está escrito hace tiempo, pero vamos, luego os lo explico. Corrige. Sí. ¿Sabes? O sea, bueno, oye, vamos a empezar, si te parece, con una primera pregunta y ya empezamos. El libro como icono del arte desde Gutenberg hasta hoy
hasta el metaverso, ¿no? Es decir, hoy uno de los asuntos muy complicados, y ayer ha habido una noticia inquietante, es toda la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Y la cuestión de la inteligencia artificial en lo que se pueden denominar los sesgos que se están produciendo y son, insisto, muy inquietantes desde el punto de vista el sesgo de género, el sesgo de raza y el sesgo social, por no entrar en otros, ¿no? Y ese paso del libro desde Gutenberg, que va a ser una democratización de la lectura extraordinaria. No voy a citar el nombre de la rosa de Umberto Eco para recordar lo que significaba que no hubiera una imprenta y que los libros estuvieran controlados por alguien. Cuando aparece la imprenta no hay, nunca mejor dicho en el caso de Umberto Eco, ni Dios que controle la circulación de los libros. Se pueden prohibir, se pueden quemar, pero no los van a parar nadie, y probablemente está ahí el cenit del centro de la ilustración europea, ¿no? Y eso significa una democratización extraordinaria que llega hasta un momento, hasta ahora, a principios de las primeras décadas del siglo XXI, con Internet y con lo que aparece el metaverso. Y yo creo que Rafa puede ser una persona que nos cuentes un poco desde tu punto de vista. Yo os cuento, primero, como has contado un poco quién soy, la biografía de inteligencia artificial, os pediré un poco de ayuda y eso de metaverso. Pero como has explicado, y este editor y máster en asesoría jurídica de empresas y todo esto, ¿no? Bueno, la explicación es que, bueno, mi familia, mis primos tenían mi primer trabajo. Yo era licenciado en Derecho, estudié asesoría jurídica y estuve trabajando durante 7 o 8 años en Aranzadi Editorial, que era una editorial jurídica. Impresionante. Era una editorial jurídica. Era la editorial jurídica. Y hasta que se vendió a Thomson en el año 99, y a partir de ahí ya, en un cambio de tercio muy radical, pues he tenido 20 años una agencia de publicidad y me he dedicado a la publicidad. Y entonces, bueno, muy complicado mundo ahora actualmente, sobre todo si tienes que negociar con centrales de compras y anunciantes y con agencias de publicidad. Y entonces, bueno, pues ya no sé si lanzándome ahí al vacío abro una editorial que ya no sé si es todavía peor, ¿no? Y entonces, bueno, pues y esa editorial que fundé en el año 2016, que tiene mi nombre, que se llama Galobar, bueno, pues fundamentalmente tiene 2 ramas. Y una rama que sería, digamos, la editorial tradicional, que publicamos libros de todo tipo, desde novelas hasta, bueno, y libros de arte. Y también lo que hacemos, y hablaremos de un ejemplo claro que me has puesto, sí, del tema de la imprenta, etcétera. Sí. Nosotros hacemos ediciones de arte limitadas y numeradas, que fundamentalmente vendemos en Estados Unidos, que luego... Es que yo creo que podemos luego hablar de todo, porque todo se enhebra, ¿no? Se enhebra en el sentido de que nosotros, por ejemplo, nosotros vendemos esos libros en Estados Unidos y esa venta la hacemos a través de multimedia, o sea, la traemos a través del poder de las redes sociales, y es como realmente pues, nos está funcionando. Por ejemplo, esta es una de las ediciones de arte limitada que nosotros hemos publicado, pues es un estuche y donde lleva el certificado, donde lleva unos textos de acompañamiento en inglés-español, donde lleva unas láminas. Y este, por ejemplo, pues lo que hablabas de la imprenta, sí, este es un libro que, si lo podéis ver, se parece, si conocéis lo que es el Pantone, ¿no? Sí, bueno, pues conocéis que es el Pantone, que en teoría el Pantone lo inventó un americano en 1962, porque se dio cuenta, pues había muchas cosas que se imprimían mal. Por ejemplo, se daban cuenta con los paquetes de Kodak, ¿no? Pues que había totalmente de tipos de amarillos distintos, ¿no? Entonces, al final, pues que trabajaba en un mundo en la cosmética y tenían ese tema de las gamas de color, pues creó el Pantone. Pero 300 años antes, un holandés que se llama Bogert, de Delft, del mismo sitio donde nació Vermeer, bueno, pues creó este libro, que son 912 páginas, donde explica todo el tema del Pantone 300 años antes, y está en holandés. Solo hay el problema de todo, que él me imaginó que quería que fuera una guía didáctica para todos los artistas de la época y épocas venideras, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final, realmente, la imprenta de aquel tiempo no estaba capacitada para poder imprimir en cuatricomía esta publicación, y esta publicación
hasta que nosotros dimos con ella, vive por ahí, que ahora precisamente estaban en Niza, en una biblioteca, y precisamente la tienen como, porque han tenido obras, y la tienen todavía pues escondida, ¿no? O sea, que nadie conoce de ella, ¿no? Es Traité de couleur servant à l'eau, en francés, es la obra del holandés, y nosotros lo que hemos hecho ha sido reproducirla tipo facsímil, y está en holandés, con lo cual no entiendes nada, pero tenemos unos textos de acompañamiento del, pues por ejemplo, pues de Alberto Corazón, gran diseñador gráfico fallecido pues hace 2 años. Gran amigo, sí. Tenemos un texto de Bellas Artes de la Complutense, Elena Vázquez Dueñas. Tenemos, bueno, pues textos de gente, de publicistas, de artistas, de todo esto, donde explican la obra, donde hablan del color. Y bueno, pues esta edición, por ejemplo, que son 1.692 ejemplares, está agotada. La hemos vendido solo en Estados Unidos. ¿Y cómo lo vendemos en Estados Unidos? Pues lo vendemos pues a través de Instagram y de Facebook, fundamentalmente. ¿No? ¿Por suscripción o no? No. Esto es una venta única. O sea, esto no es suscripción, es venta única. Como ha funcionado fenomenal, ahora hay una edición que es parecida, que se llama Black and Gold Edition, donde digamos que hay otros valores añadidos y que son 1.592 ejemplares. Y a partir de ahí hacemos ediciones limitadas de todo tipo, fundamentalmente de libros del siglo XIV, siglo XV, desde el Astronomicum Caesarum, sí, que es un libro de astrología que regaló Apianus a Carlos V en 1540. Y que aparece en la corte de Rodolfo II en Praga. Eso es. Y luego, pues, el manuscrito Voynich, que es el único libro en el mundo que no se ha podido descifrar todavía. Es el único libro que existe y hay mucha polémica hablando del metaverso. A ver si la inteligencia artificial podrá descifrarlo o no podrá. No podrá. ¿Vale? No, o sea, yo lo explico rápidamente. Es que hay una enorme confusión, salvo que hayas visto 2001, una odisea del espacio de Kubrick. Es que lo que nadie piensa es que la inteligencia artificial está bastante bien llamada, porque es inteligencia artificial, es decir, no es natural. La inteligencia natural crea la inteligencia artificial. Y como nos equivoquemos en esto, vamos a ir mal. O sea, lleva mucha razón Rafa. O sea, sigue, perdona. No, sí me parece. Yo creo que es bueno, o sea, lo que cuando pensabais ese título, lo que no venía era a daros un ladrillazo, sino más que todo a interactuar y haceros... Yo creo que lo más divertido es que hagáis preguntas y todo aquello que vosotros consideréis... Oye, una pregunta, entonces, no impertinentes, sí. Pero estamos entre amigos, pero ¿cuánto cuesta? Este libro cuesta ahora $159. Pues me parece barato. $159 con gastos de envío incluidos, porque otro de los temas del comercio electrónico hay que vender con los gastos de envío incluidos, sí, claro, porque si no, en la cesta de la compra tienes muchos carritos abandonados. Pues es barato, ¿eh? Pues para el mercado, bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, pero es barato. Hay una cuestión, bueno, y seguís interviniendo todos, pero hay una cuestión importante. Es que lo que tú estás haciendo y estáis haciendo tiene mucho que ver también fijaros, con la deriva de los periódicos, ¿no? Hoy los periódicos prácticamente, o eso se está diciendo, no venden información, porque la información la tienes desde que te has levantado. O sea, desde que te levantas hasta la hora de comer, te has enterado de la subrogación de Ana Obregón 28 veces, de Putin y Xi Jinping 75, de si Ansu Fati sigue en el Barça o no sigue, 88. Con lo cual, uno ya no compra un periódico para enterarse. Uno compra un periódico para lo que están tratando, ya lo veremos, es de transformar la información en conocimiento. Es decir, a través del análisis y tal. ¿Qué significa eso? Que los periódicos ya no se van a dirigir a un público en general, sino que está muy estudiado, otra cosa es que se vaya cumpliendo, claro, pero está muy dirigido a una horquilla de edad entre los 35 o 70 años, de un nivel medio-alto adquisitivo y de un nivel medio-alto cultural. Es decir, ejecutivos, gente con responsabilidades, que quiere transformar la información en conocimiento. ¿Qué puede pasar en el libro? Y ahí, enhorabuena por lo vuestro, En el libro puede pasar, para ir a lo del multiverso, que vayamos a no me gusta el verbo, pero en fin, a un consumo de libros
no voy a decir exquisitos, pero sí que vayan dirigidos a un determinado tipo de gente que ya no va buscando el libro de bolsillo porque lo puede tener en el digital. No sé, Rafa, ¿qué piensas de eso? Sí. No, está claro. Está claro. Nosotros estamos investigando, pero vamos... a ver, es muy... hay otra de las cosas, porque mezclando también el tema de la difusión, de la comunicación, de la comercialización de todos estos libros, porque, o sea, nosotros hemos probado hacerlo en España, pero en España, por ejemplo, no podríamos vender los 1.692 ejemplares estos, aparte de que... el cliente americano para cuando estamos hablando de este tipo de libros de una venta online que lo puedes poner a un determinado precio porque precisamente lo estás vendiendo, las ventas son ventas online, son ediciones limitadas, ediciones numeradas, claro. Puedes jugar sin ceñirte a los descuentos del precio del libro, etcétera. Pues bueno, en Estados Unidos el mercado americano, aparte de lo vasto que es y enorme, que son 300 millones, pues al final están acostumbrados a la compra online. O sea, confían en la compra online. Todavía en España nos falta muchísimo tiempo para confiar. El otro día pues llama gente a la editorial diciendo que lo va a comprar pero que no se atreve a pagarlo con la tarjeta de crédito, que se quiere hacer una tarjeta solo para esa compra, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y luego, pues claro, $160 o 145 euros no es lo mismo para un americano que se baja abajo a tomarse un café, queda con un amigo, se quedan a comer y ya se han gastado $130 porque se han tomado 2 tintos, ¿no? Sí. Eso es lo que cuesta. Y aquí en España, pues después te lo piensas mucho más, ¿no? Vamos, Yolanda, ahora te toca a ti. La relación entre el arte y la difusión, ¿no? Bueno, yo supongo que estoy aquí para contar lo que yo he hecho, que es Ingoya, que es una exposición sobre Goya inmersiva. Y bueno, exposición o experiencia, ¿no? No es exactamente... Yo le llamaría experiencia, ¿eh? Yo le llamaría experiencia, efectivamente. Y yo nunca me he llamado comisaria, me he llamado directora, ¿no? Porque es una cosa diferente. Es divulgar y acercar el arte al gran público. Entonces, bueno, creo que como todos tenemos un móvil en el bolsillo, todos estamos bombardeados absolutamente por información, por audiovisuales, la gente joven es incapaz de leer, le cuesta mucho leer. Está con la snack culture, ¿no? Que lee y pasa. Entonces, captar la atención del receptor desde el punto de vista del emisor es más difícil que nunca ahora. Y el reto, bueno, que yo me planteé fue cómo acercamos a ese público, al gran público, al arte, ¿no? y a gente como Goya, que es un pintor inmenso, vastísimo, con una diversidad en toda su obra increíble y apasionante, que no tiene nada que envidiar a ningún juego de la Play, ¿no? Porque es que prácticamente la dirección de arte está inspirada en su pintura negra, probablemente. ¿Y el cine? Y el cine, pues fíjate, ¿no? Sí. Guillermo del Toro tiene, o sea, en fin, todo Goya es una influencia enorme en todo el arte posterior a él y en el imaginario. Entonces el reto fue ese, y lo primero que hicimos fue basarnos sobre 2 pilares. Uno, el rigor. Coger un gran especialista sobre Goya como Virginia Albarrán, que era la mano derecha de Manuel Amena. Muy asustada cuando le llamé y le propuse hacer esto, me dijo, es que esto de las exposiciones inmersivas a mí no me gusta, esto es horroroso. Y yo le dije, hombre, exposiciones inmersivas hay como películas, puedes ver Bergman o puedes ver Ozores o puedes ver, o sea, es una herramienta. Luego, como la utilicemos, depende del rigor y el cuidado que pongamos. Desde el rigor del conocimiento de Virginia empezamos a construir un relato con un director creativo que es Juan del Can, que vive en Los Ángeles, pero es español y es alguien que desde la primera vez que yo vi una exposición inmersiva en París me encantó, me gustó la idea, pero la ejecución no, pensé, le falta, ¿no? Y cuando yo he trabajado mucho en publicidad con gente, directores de arte con mucho talento, a mí me molestaba mucho que intervengan los cuadros tanto, que muevan los ojos o las manos, que hagan una animación de lo que había pintado el pintor, ¿no? A mí yo pensaba, esto lo podemos utilizar y podemos hacer un zoom. Si hay una puntilla o hay un ojo, nos podemos meter en el ojo, pero lo que no vamos a hacer es que pestañee. Es un dibujo animado. Permíteme que le pregunte a Margarita, porque se tiene que marchar. Y después seguimos, claro. Seguimos nosotros 3. Pero y a Margarita le tocaba lo de la vanguardia de la difusión
del arte contemporáneo a través de las nuevas tecnologías. Yo te voy a preguntar, ¿y eso cómo lo solucionáis en la facultad? Siempre las facultades tan conservadoras como son. La facultad de la Complutense es afortunadamente muy plural, con lo cual una mirada conservadora convive con otras muchas miradas, afortunadamente, porque esa es su razón de ser y eso es lo que debe ser. Pero yo creo que al hilo de lo que estoy escuchando, me parece súper pertinente y súper interesante, lo que me queda claro es que una cuestión fundamental en esta conversación es la distinción entre el medio, el mensaje, la relación que se establece entre el contenido del mensaje y el espectador, y cómo las artes, por su carácter innovador y creativo y de estar alerta de posibilidades, utilizan esas variables en su ventaja. ¿Estás en lo del medio es el mensaje de Malujan? Porque Woody Allen decía que el medio es el masaje. No, en lo que estoy es en lo que apuntaba ahora mismo Yolanda, ¿no? Que la cuestión de que la tecnología sea la razón de ser no hace interesante ni la exposición ni la experiencia. Para nada. Perfecto. Y en cambio, por ejemplo, si vamos a las antípodas de la contemporaneidad de la tecnología, es decir, las técnicas de multiplicidad más antiguas, como pensemos, por ejemplo, en las ediciones de obra gráfica, ¿no? de las ediciones de calcografía del siglo XV en adelante, que no deja de ser un medio de reproducción que permite lo múltiple y absolutamente tecnológico, tienen sentido en tanto en cuanto facilitan que un mensaje resuene en distintos contextos y ofrecen la posibilidad de que el artista articule, utilizando ese medio, un mensaje que no puede ser dicho de otra manera. Y para mí esa es otra clave, que la tecnología que se utilice no tenga como finalidad captar espectadores a toda costa, sino aportar que el artista pueda hacer algo que no podría ser dicho sin esos medios. Y eso es un estudio sociológico, crítico, cultural, apasionante, donde no se cae en la caricatura que tú decías, obviamente, sino que se exploran otras formas de relación. Tú hablabas antes, por ejemplo, de la importancia del libro, obviamente. Y cuando apuntas lo de la cuestión de crear conocimiento, en realidad estás hablando de que, igual que hablamos de matemática manipulativa, hay una experiencia en la lectura manipulativa que interviene en esa relación, no solo con el objeto, sino con el mensaje que contiene el objeto. Con lo cual, yo creo que, por supuesto, que el arte, y el arte contemporáneo, desde luego, utiliza todo eso como un escenario de desarrollo claramente, más allá de que esté virtualizado o que utilice estrategias basadas en determinados parámetros de software, de inteligencia artificial, tal, que hasta cierto punto es casi un complemento supeditado al hecho de aprovechar nuevas herramientas de desarrollo. Se plantea un interrogante, ya te voy a preguntar, bueno, te toca a Cosme, Cosme y después seguimos, pero porque, claro, ahí se plantea un interrogante muy fascinante, que es que tanto el libro como Goya, por decirlo así, desde un punto de vista no de Blade Runner, pero en fin, de ciencia ficción, esto se puede quedar para élites y nada más. No, espera, ¿por qué? Lo voy a plantear. La idea de Goethe, en el fondo, cuando hice lo de viajar, dice, yo estuve allí. No, es decir, yo estaba aquí. O sea, yo he estado delante de la Gioconda. No la he visto, he estado ahí. Y eso que llaman el aura, que lo habéis sentido todos cuando estás ante una gran obra de arte, si no hay una tropa haciéndose selfies, que ya sabéis que ni miran la obra porque se ponen de espaldas a la obra para hacerse la foto, pero cuando has estado has estado en el Partenón o la Gran Muralla China, tal, dices, joder, he estado aquí, ¿no? Entonces, claro, el libro es un poco lo mismo, todo el mundo puede leer ya Guerra y Paz, pero lo lee digital y tal y cual, pero no. He olido el libro. Estoy tocando el libro. Claro, si ya no nos tocamos, porque todo es a través de tal, si ya no lo vemos, porque ya no tengo el aura, eso va a seguir existiendo. Tenemos los ejemplos de Rafa.
pero va a seguir existiendo para determinada gente. Pero bueno, eso lo hablamos después. Cosme, que te toca a ti. Nuevos usos y costumbres del espectador en relación a las nuevas maneras de difusión, que creo que sabes algo de eso. Bueno, mi parte es la menos profunda. Estoy fascinado aquí con como si aquí con todos los ponentes. Todos Heidegger. Pero bueno, básicamente esto es televisión. Todo mi background es televisión donde estaba en abierto, donde estaba en televisión de pago, televisión local. Y bueno, pues la verdad es que la evolución de la televisión ha ido hacia un modelo mucho más personalizado. Además me hace gracia porque veníamos comentando Yolanda y yo que somos ex Antena 3 y bueno, pues de hace muchísimos años, pero realmente pensaba, o sea, a raíz de la pregunta que me estás haciendo, la evolución de lo que ha sido la televisión, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver lo que hemos vivido a lo que... al modelo actual de televisión, donde es un poco lo que te está comentando, esa evolución hacia un modelo mucho más personalizado, mucho más interactivo, donde el consumidor pues prácticamente te exige contenidos de calidad y donde de alguna forma, y buscando un poquito de nexo de unión con el arte contemporáneo, bueno, pues evidentemente tiene cabida. Lo que pasa que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que realmente no haya un canal como tal de televisión de arte contemporáneo. Nos sorprende a todos porque cuando había una televisión, cuando solamente había una televisión pública y 2 canales, ¿no? Había cantidad de programas culturales. Sí. Claro, voy a citar uno de arte que se acaba de celebrar ahora, que era el de Paloma Chamorro. Sí. ¿No? Extraordinario. La Edad de Oro. La Edad de Oro, la Edad de Oro. Y sorprendentemente cuando llegan las privadas, con perdón, es que no hay hueco. Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Rafa con los libros, descubrí que en Estados Unidos hay una radio clásica que la pagan los suscriptores. Es decir, que cuando te viene el típico, y yo estaba en Antena 3, yo estaba en todos, no, eso no le interesa a nadie. Cuando os diga alguien eso, recordad siempre que no le interesa a él. No es una broma, ¿eh? Es verdad. No es una broma. No, eso no le interesa a nadie. Dice, joder, ya sé de qué va, ¿no? Pero no sé qué. Es que probablemente diciendo, ¿no? hace años probablemente no sería el momento, pero yo considero que honestamente que ahora es el momento. Ahora es el momento precisamente por esa personalización y por donde realmente creo que hay hueco para todo el mundo, ¿no? No nos engañemos, la televisión es cara, porque es cara, pero yo creo que ahora mismo se puede adaptar a cualquier tipo de presupuesto, que es una cosa muy importante también. Y habría otra cosa que ya sabéis que los medios, los periódicos, fundamentalmente las revistas, viven solamente de 2 ingresos y uno excepcional. Digo las que no son subvencionadas, que esas no hay que leerlas. En fin, viven de la venta, de la suscripción y, en algún caso, del patrocinio o del mecenazgo que pueda haber en cuestiones concretas. Pero es que en este momento, efectivamente, habría que en esos ingresos y suscripciones, lo mismo que las plataformas, perfectamente una vía para todos estos, no sé, porque a mí la palabra me da, es que después no ceno, es influencer, ¿no? Se llama, que es una cosa patética, ¿no? Pero en fin, hay gente que se está moviendo en torno. El ejemplo que nos trae Rafa de los libros es extraordinario, porque esos libros no son para cualquiera. Pero son para 1.500 personas. Yolanda, sí. Mira, No, cuando empezamos, hablando de esto, cuando empezamos a ver un poco, a crear la empresa y pensar en hacer exposiciones inmersivas, porque todo lo que habíamos visto eran exposiciones inmersivas sobre arte. Y alguien dijo, bueno, si hacemos una exposición inmersiva sobre Juego de Tronos, nos forramos. Sí. Y entonces dijimos, sí, pero no queremos eso. O sea, lo que estamos intentando hacer, o sea, hubo una voz así que se cayó ya para siempre. Pues por supuesto, pero no estamos aquí para forrarnos. Aquí nuestra intención es acercar el arte al gran público e intentar hacer una labor de divulgación
y que no se prostituya, porque es una herramienta muy bonita y como hay que asumir que la gente joven utiliza el móvil, ve muchos audiovisuales y es un lenguaje que lo tiene ya absolutamente incorporado a través del móvil, de los tablets, son incapaces. Yo leí una frase de Laurence Descartes, que es la directora del Louvre, que decía: las nuevas generaciones son incapaces de leer un libro o admirar una pieza. Y eso a mí me dio mucho que pensar y empezamos a decir, bueno, pues vamos a intentar hacer una experiencia sobre un pintor tan denso como Goya, porque todas las experiencias inmersivas que había eran sobre Van Gogh o sobre Frida Kahlo. O sea, y que es decir, que si vas a Ikea te vas a encontrar un póster de los girasoles o... No, y que hay una leyenda sobre ellos que sostiene la obra. Exacto. Su personalidad es cinematográfica. Es tan fuerte. Entonces, ir a Goya era muy denso, era muy difícil, porque da pereza. Goya lo estudias en el cole y la gente que no es amante del arte... pues además te dicen, ¿y por qué no Velázquez? Que me gusta más, las meninas, ¿no? En fin, queríamos hacer una aproximación a la visión de Goya tan potente. ¿Y cómo funcionó? Pues mira, lo más impactante fue que estrenamos en Granada en plena pandemia, porque antes de venir a Madrid queríamos pilotar la nave un poco, y en el primer pase que hicimos, el público rompió a aplaudir. Y la gente, claro, después de estar en casa metidos, de repente que ver una cosa así, hecha con sensibilidad, y entender una nueva visión sobre un pintor que no te apetecía demasiado porque te remite al cole, ¿no? A tener que examinarte y tal. Entonces, ha ido muy bien. En Madrid fue fenomenal, tuvimos que prorrogar, y fue continuo el tema de que la gente aplaudiera. Al salir nos daban las gracias, gente de todas las edades. Ha sido una cosa, bueno, efectivamente, si llegamos a hacer Juego de Tronos habría sido el triple de público, pero fue suficiente como para que la experiencia nos haya animado a seguir probando. ¿Y esto. estáis con otra cosa ahora? Pues mira, me preguntabas qué es Siberia. Siberia es mi empresa con la que yo me he convertido un poco en consultora de buscar la conjunción de la tecnología en una exposición o en una propuesta para aligerar un tema, ¿no? Para ayudar a contar un relato, pero no la tecnología por sí. Hace poco me contaron que en México había una exposición con un holograma sobre Van Gogh, pero el holograma sobre Van Gogh es un actor haciendo de Van Gogh. Era Kirk Douglas. Es absurdo. Quiero decir, tú puedes tener un holograma de David Bowie porque hay fotografías y vídeos de David Bowie que te permiten hacer un holograma del real, pero de alguien que no hay... Entonces... Pero se plantea una cuestión, más para Rafa, ¿no? Pero se plantea una cuestión curiosa, porque hay que reconocer que la tecnología creó géneros literarios. Es decir, es imposible entender la novela moderna, el Lazarillo y el Quijote, que son las dos primeras, en España además, si no está la imprenta. Es decir, lo que se está generando ahora, nosotros, claro, el drama, no el drama, o lo divertido, aunque los chinos dicen que es una maldición, hay una maldición china que te dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Pero es una maldición. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue interesantísima, pero en fin, que la viva otro, ¿no? Sí. Pero no, ¿por qué? Porque estamos viendo un mundo que se acaba y otro que no termina de llegar, que es típico de las primeras décadas de un nuevo siglo, que además para nosotros, no sigamos con la maldición china, es un cambio de milenio, que no es ninguna broma. Y que a veces no somos conscientes. O sea, cuando los árboles que forman un bosque no son conscientes de que forman un bosque. Cada árbol está... ¿no? Entonces nosotros es muy difícil que seamos conscientes, y no se nos puede pedir probablemente, del berenjenal en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, por ahí te lo digo, esa orientación que vosotros estáis dando, ¿no, sí. Rafa? ¿Cómo? Sí, no. Yo ahora, siguiendo por no alargarme, siguiendo en el mismo, como me has puesto ese título que me ha tocado, y me hablabas del metaverso y todo esto, sí. Pero bueno, y hemos empezado efectivamente desde Gutenberg y hemos explicado el tema de esta obra que sí. Al final su intención era la difusión y no la pudo difundir porque no se podía imprimir. Aquí, lógicamente, nosotros, esta obra está formada por una serie de imágenes que ha hecho tiene todas las explicaciones y, lógicamente,
Cuando hablabas de Gutenberg al metaverso, este hombre lo que no sabía es que podría estar en el metaverso, ¿no? En un futuro, y que podrías tener una exposición virtual donde en cada conjunto de colores o cada gama de colores esa explicación que tenemos y que estamos trabajando en ello, no lo descartamos y que está en holandés. Oye, pues cualquier... aquí hay gente que compra esta obra por decoración, pues para regalar, porque le interesa, por el tema de los colores, y luego hay otra gente que le gustaría profundizar en ella, ¿no? Y entonces pues podrías acabar... Investigadores como efectivamente, y profesionales, ¿no? Claro. Y entonces pues podrías acabar ahí. Como anécdotas, pues te comentaré que son obras, lógicamente esta obra está libre de derechos de autor, ¿eh? O sea que claro, lógicamente luego lo que tienes que hacer es trabajar en ella para darle todos esos valores añadidos que hagan interesante su posible compra, ¿no? Sí. Pero como anécdotas te cuento, cuando lanzamos la primera edición, que está agotada hace ya un año, una compradora de Florida, pues no sé, de repente yo me sorprendí porque nos había comprado como 20 ediciones de repente, ¿no? 20 de golpe. Y al final pues empecé a hablar con ella y entonces yo incluso le facilité dónde conseguir las láminas, y ahora las vende en su galería de Florida, las vende el juego de láminas, se hace un collage y lo vende a $24.000. ¿eh? ¿Y no vais vosotros en el negocio? No, yo de momento no me dedico yo me dedico ahora, cada uno está en su segmento, ¿no? Otra cosa es que no lo piense, claro, que diga claro. Y tal, pero bueno, yo creo que cada uno hace muy bien su trabajo, y el mío no es el tema del arte contemporáneo, y no, o sea, conozco, me encanta, pero están los profesionales que llevan ello. Y luego, pues por ejemplo, y hablando de publicidad o de comunicación o de mundos audiovisuales, pues por ejemplo ahora hemos contactado mutuamente con la NBC y una película que están rodando ahora, una película de estas de Navidad americana, pues van a decorar una de las habitaciones. Hemos firmado un acuerdo para product placement, que es una niña que es la hija de Will Smith en una película que acaban de hacer, Emancipación. Pues el cuarto va a estar decorado con todas las láminas de... Entonces, bueno, pues es una mezcla bueno, eso también es... ese cuarto... Eso es ese product placement, ¿no? Sí, que estamos consiguiendo, y bueno, pues... Oye, ese cuarto eso va a ser un lujo para la niña, ¿eh? Claro. Y entonces, pero lo que quería decir es que el holandés no se imaginaba... Primero, él se imaginaba en 1692 que iba a ayudar a muchos artistas, y la obra solo la conoció él y su familia. ¿Eh? Así es lo que estabais hablando también de la democratización, ¿no? Eso, hasta que la hemos rescatado nosotros. Sí, Oye, Cosme, entonces tú cómo ves lo de... Ya que lo has lanzado, y me parece muy, muy inteligente, pero... ¿Cómo ves eso ¿tú crees que las plataformas hay una vía hacia eso? Yo estoy convencido. Sí. Convencido. Sobre todo precisamente por lo que te comentaba antes. Pues vamos a montarlo con la Fundación Pons y Bercaja. Vamos. A ver si... ¿Dónde hay que firmar? Exacto. No, yo, hablando en serio, yo de verdad pienso que hay hueco en esta personalización, en esta diversificación que hay de contenidos, que realmente te encuentras absolutamente de todo, o sea, claro. Desde un canal pádel, un canal surf, en fin, yo creo que tiene cabida, por supuesto, y que luego que evidentemente también el consumo de televisión ha cambiado de una forma radical. O sea, es decir, que incluso cualquiera de vosotros prácticamente lineal consumís noticias y poco más. El resto es series, todo en vídeo de match, ¿sabes? Que es un poco... Series y fútbol. Eso es, o sea, aparte de deporte. Entonces, al final, esta evolución, y un poco al hilo de la pregunta que me hacías, nos ha llevado también a consumir cualquier tipo de contenido en cualquier lado y en cualquier dispositivo, que también eso ha sido una evolución. Esa es otra. Maravillosa. Es lo que decía el catedrático de cine Román Gubén de la Universidad de Barcelona, decía muy bien, que las 5 pantallas a lo largo de la historia están en una hoy. Efectivamente. O sea, estaba el cuadro, la fotografía, el diseño, el ordenador, y todas están en el teléfono. Todas las llevamos ahí. Y las películas, por cierto, también, ¿no? Y eso es un elemento a tener muy en cuenta de cara a la revolución tecnológica, y cómo se puede introducir el arte y todo lo que va alrededor en aprovechar las nuevas tecnologías, como estáis diciendo, sí, para ello. No hay nada más maravilloso que un coloquio que se te hace corto. No, en serio, lo digo completamente en serio. Y se nos ha hecho corto porque tenemos la cosa de terminar
a las 8. Pero antes, si queréis hacer alguna pregunta, porque ya veis que nosotros podemos seguir aquí un buen rato. O sea que, a ver, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy José María. José María, buenas Yo tenía tardes. una pregunta que me tenía curiosidad, porque lo hemos pensado algunas veces, que hay un poco un círculo vicioso en cuanto a la personalización de la televisión, un poco para cada uno, en el sentido de que las plataformas parece que solo producen deportes, asesinatos y algún tipo de documental, ¿no? O alguna cosa así. O sea, que están muy cerrados a una serie de temas, porque los productores, cuando llegan allí, le dicen, ¿me traes algo de deportes? O sea, que viene un filtro previo en las plataformas a la hora de producir cosas, con lo cual la elección tampoco es tan amplia, ¿no? ¿Hay algo de eso? Bueno, vamos a ver, yo creo que por un lado las plataformas, aquí todo el mundo le estamos pasando muy mal, es decir, que al final eso es una realidad, es decir, ya no hablo de pandemias, guerras, y eso al final repercute negativamente a absolutamente todo el mundo. Las plataformas al final están muy interesadas en tener contenido de calidad, porque eso al final de alguna forma es un servicio que le estás dando a tu espectador, ¿no? A partir de aquí, pues es como todo, es decir, tampoco nos engañemos, al final esto es un negocio y los contenidos que llamamos nosotros mainstream, que viajan muy bien pues con las series, con las películas, con el deporte, es tírala parado, o sea, esa es una grandísima realidad. Luego tienes contenidos más nicho, que evidentemente no tiene grandes audiencias, pero son de interés, evidentemente. Yo creo que aquí Yolanda ha dicho una cosa muy importante, de cuidar, digamos, lo que es el contenido. No, probablemente sea un poco fuerte lo de prostituir un contenido, pero vamos, que básicamente yo creo que me entendéis, es decir, frivolizar, si quieres. Efectivamente, o sea, al final, de alguna forma, yo creo que si realmente fantaseamos con tener un canal de arte contemporáneo, yo creo que es el momento, yo creo sinceramente, porque creo que no lo hay y deberíamos evangelizar también un poquito para las, digamos, generaciones más jóvenes, para empezar a crear realmente escuela y oye, dar un servicio a todo lo que es la industria, ¿no? Por dos cuestiones, además. Una, porque esto podrá sorprender, pero se mueve mucho dinero en torno a la cultura. Sin duda. En España, particularmente, la industria audiovisual mueve muchísimo dinero, se crean muchísimos puestos de trabajo y forma parte, y es una parte importante, del Producto Interior Bruto, en toda su diversificación, ¿no? Porque en el caso del mundo editorial, España, el mundo editorial español es el tercero de la Unión Europea, inmediatamente después del inglés, lógicamente, del alemán, porque alemán tiene todo lo que se llama la Mitteleuropa, que habla alemán. El caso de Putin es interesante, el único idioma que habla es el alemán, porque en Rusia ha habido una gran tradición del alemán y en toda la zona, e inmediatamente después España. Daros cuenta de ese detalle, porque el cuarto es Francia. Probablemente sea la primera vez en 200 años que les adelantamos en algo culturalmente, o sea que no es ninguna broma. Y cuando entras en el conjunto del mundo, es la quinta, porque entran dos gigantes, que son Estados Unidos y Japón, ¿no? Entonces, claro, esa es una industria, o sea, ser la quinta potencia mundial en la edición de libros es una cosa muy importante que aquí no somos conscientes. Yo he sido director de Cervantes y ha sido inútil, tanto que yo fuera director de Cervantes como lo que intentaba, pero que era que nos demos cuenta que si esto lo tuvieran los franceses, dedicaban una semana de fiesta nacional, que es un idioma que a través del cine, de la música y de los libros puede llegar a casi 600 millones de hablantes. Quien lo ha entendido bien ha sido Antonio Banderas, que decía muy bien, creemos lo mismo que el Bollywood de la India, creemos un Hollywood en español, porque claro, hay un mercado extraordinario, ¿no? Y yo creo que esto, como bien decía Valdano para el fútbol, a los españoles todavía les produce, ahora que se ha celebrado el Congreso de la Lengua en Cádiz, les produce miedo escénico. Nos da miedo darnos cuenta de lo que tenemos entre manos. O sea, de la vastedad cultural que tenemos y que, fíjate,
plataformas de televisión, ni te lo cuento. Enrique Cerezo lo está haciendo bien con Flixolé. Sí. Y el cine en español. Sí. ¿Sabes? Es un intento que tendría mucho que ver con lo que tú estás diciendo del arte y la segunda, como os digo, es que se mueve mucho dinero en la cultura. Más, a todos mis alumnos del máster lo que les digo es que para alguien que ha estudiado filología, historia del arte, historia, geografía, las salidas ya no son solo profesor de instituto, ¿eh? Puede ser director de empresas, como está pasando en Inglaterra, en el que uno es historiador del arte y es el CEO de una empresa de electrodomésticos. Porque la clave de lo que te está dando esa enseñanza y esa cultura es una capacidad de tomar decisiones, que no la tiene un especialista en economía o un especialista en recursos humanos, sino que tienes una visión general de la empresa, porque tienes una visión general de la sociedad. Y con la Data Analytic tienes ahí un rastreo de todo y tú tomas esas decisiones. Porque en el fondo cuando tienes un cargo directivo lo que te están pagando, más que por lo inteligente que seas, es por la responsabilidad que asumes al tomar decisiones. Entonces yo, en ese sentido... Pero bueno, más preguntas, a ver. Que digo que lo mío no es una pregunta, es un apunte que con respecto a las plataformas que decís de arte contemporáneo, la Fundación La Caixa acaba de lanzar una bastante potente. O sea que yo creo que es la oportunidad para sacar una parecida. Pues muchas gracias. Sí, o sea que es un producto nicho que yo creo que por eso la gente no sabe que existe, pero que sí que lo hay. Y hay otra cuestión también con lo que decías tú de Juego de Tronos, pero que es interesante, que cuando se ha evaluado más o menos el favor que la sociedad debe a Harry Potter para que los chicos empezaran a leer los libros. Sí. Y engancharse otra vez a la lectura. ¿Sabes? Y eso es algo muy notable, como está siendo el gran cambio, ¿no? Los que nacimos con la televisión, ¿no? El gran cambio que han supuesto las series de televisión, digamos las series, ¿no? Que ha sido un cambio, ya sabéis lo que se dice ahora, que si Shakespeare o Lope de Vega o Cervantes vivieran, no estarían escribiendo obras de teatro, estarían escribiendo guiones de series de televisión, y viendo determinadas series de televisión te das cuenta que es verdad, porque pasa lo mismo que pasó en el Hollywood de los años 40 y 50, que premios Nobel como Hemingway, escritores como Scott y Fitzgerald estaban de guionistas. ¿Por qué? Porque había una gran industria y se pagaba muy bien. Y pintores como Dalí haciendo escenografía. Exactamente. Y si me apuras, hasta Hopper. Una huelga, ¿no?, de guionistas. Las series empezaron con una huelga de guionistas. Claro, no, revalorizándolos, ¿sabes? Sí. Se pasaron del cine a Exactamente. series. Exacto, Sí. exacto. Y Es algo subió el extraordinario. nivel de las series de manera exponencial porque los guionistas migraron a las plataformas y había un nivel de guión altísimo. Sí. Bueno, No, y el metaverso, al que quiera saber más o menos lo que es el metaverso, que vea Matrix. Y después que se tome un whisky, claro. pero bueno, Por lo que se le puede venir encima, pero Disney ha cerrado su división del metaverso. El metaverso está por definir, yo creo. Claro que está por definir. Yo me acuerdo que en los años 90 llegué a Los Ángeles y iba a intentar trabajar en Internet en algunas cosas y un señor me dijo, Internet, el negocio de los 0 billones de dólares. En esa época todavía Internet no se sabía cómo iba a evolucionar. Yo creo que el metaverso se ve, se atisba, pero está por definir. Es todavía una incógnita. Sí, lo que queda claro es que a lo largo de los años se van a ir posicionando determinados elementos que han surgido, que han irrumpido al principio del siglo, lógicamente, ¿no? Pero que habrá que ver quién se queda y quién desaparece. O sea, la gamificación, todo lo que es los videojuegos, han introducido nuevas tecnologías y las han expandido, las han hecho asequibles al uso de la gente. Por ejemplo, una tontería, pero en la pandemia la gente aprendió a leer códigos QR. Y yo, en la época de Madrid Arte y Cultura, hicimos una exposición en Matadero muy bonita sobre poesía con códigos QR. Y en esa época nadie sabía leer un código QR, porque tenías que descargarte una app en el móvil. Sí. Y era una exposición de poesía que tú ibas andando y había un código QR y oías la voz del poeta leyéndote su poesía. Seguías andando y veías...
después de la pandemia todos los menús en todos los restaurantes han ¿no? masificado el uso del código QR, ya no hay que bajarse ninguna aplicación ni nada, y eso lo estamos usando en exposiciones y en temas de arte para hacer segundas oleadas de información. Cuando la gente quiere ampliar un tema, le pones un código QR y ahí le lanzas una segunda oleada de información más profunda. Yo estaba pensando en tus libros, claro. Aquí un código QR te daría un plus de la historia, de lo que... Es cierto. Sí, y es una tecnología sencilla. Entonces, digo, la gamificación ha introducido gafas de realidad virtual, lo están introduciendo ahora en experiencias inmersivas. El otro día vi la de Sorolla, todo cosas volando así en el... Brutal, sí. Pero claro, dices, eso, bueno, es un juego. Es verdad que la gente se lo pasa bien y hace que salga contento. Es otra historia. Pero eso creo que es el preámbulo para que el metaverso se vaya incorporando y que la gente vaya sabiendo utilizar esas herramientas, y en un momento dado tendrá un sentido mucho más claro, ¿no? La utilización de eso. El fenómeno de los videojuegos que mueve miles de millones. Es la industria del cine y la música por 2 o por 3, o sea, es decir, es brutal. Y yo te cuento, yo dirijo la revista Occidente, ahora cumplimos 100 años, la creó Ortega en el año 23, y el número de julio-agosto lo vamos a dedicar a los videojuegos. Yo sé que si Ortega viviera, me echaba de la revista por salir de la filosofía y cosas tal a los videojuegos. Pero es que me parece un fenómeno extraordinario, porque es brutal. A los videojuegos les está pasando lo mismo que a las series. Hay videojuegos extraordinariamente complejos. Bueno, pero muy complejos. Y con unos presupuestos de producción muy parecidos a una gran película de cine de Hollywood. Por ejemplo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, para que te das una idea, un videojuego más o menos medio está en torno a los 80 euros. O sea, es decir, que, claro, que no es una cosa... Sí, sí. Desde luego, PlayStation en lo que es Sony es la joya de la corona. Claro. O sea, es una máquina de generar... es fascinante el mundo, de ahí el tema de los eSports que me preguntabas antes. Sí, sí, claro. Bueno, pues básicamente son competiciones de videojuegos, para que nos entendamos, sí. Tampoco sin entrar en mucho detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, al estar en un grupo de entretenimiento como Sony, pues tienes la suerte de ver cómo va evolucionando. Y curiosamente, PlayStation, aparte de tener hardware, tener software y bueno, pues comercializar videojuegos, desde hace, yo te diría que 10 años aproximadamente, han querido dar una vuelta de tuerca en cuanto a mi negocio es este, pero realmente lo que nos gustaría es que hubiese una audiencia alrededor de mis juegos. Ya. Entonces, es curioso porque todo vuelve a lo que es la televisión, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si tu negocio principal es la venta de dispositivos y la venta de videojuegos, curiosamente ahora quieres darle una vuelta y quieres crear una audiencia alrededor de los juegos, ¿no? Y eso es un poco lo que están haciendo ahora. Me parece uno de los grandes fenómenos del principio, y además legitimado culturalmente. O sea, no es ya un entretenimiento, como tú bien dices, sino que es una obra, son obras complejas que requieren conocimiento y esfuerzo, para como leerte Guerra y Paz, vamos, de Tolstoy, ¿no? O sea, sí, no es un mero entretenimiento, y eso siempre te produce una satisfacción, el poder responder al juego, porque para ti es un reto intelectual, sí, en el fondo, ¿no? Estimula, digo, la capacidad de tomar decisiones. Claro, sí, claro, sobre la marcha, sí. Además. Más preguntas. Adelante, por favor. A ver, he estado tanto tiempo para hacer la pregunta que la he cambiado 4 veces. Pero la cuestión es, ¿qué pensáis si puede haber unas relaciones para los 3 o para los 4 en este fenómeno que hemos vivido de que lo que antes era la cultura ahora es la alta cultura de una minoría total, con el arranque de siglo que hemos tenido, que tiene como una de las características más claras el políticamente correcto? Es decir, sí. Hay una censura, autocensura, en la que ya prácticamente no se puede hablar casi de nada, y un poco lo que pasaba en la Edad Media con la Iglesia. Es decir, llegó un punto en el que aquello estranguló
y desencadenó el Renacimiento. Y de ahí en adelante, pues es que los años 60 y la historia es un poco un acordeón. Es decir, es curioso cómo hemos vivido épocas en las que se hacía de todo y épocas en las que no se podía hacer de nada. Entonces, si creéis que este hecho, juntado, pues, por ejemplo, al hecho de que el Reina Sofía lleva mucho tiempo de una fase a lo mejor necesaria en la que había que tocar estrictamente temas ideológicos y ya no se podía casi hablar ni de un artista español o de ese tipo de cosas, para esa difusión del arte contemporáneo va a poder hacerse dentro de ella o a lo mejor va a haber que romper un poco con ella. Yo les paso la palabra a ellos, pero no hay posibilidad de creación artística sin la libertad de expresión. Imposible. O sea, es decir, eso es como para ponerlo delante de casa, ¿sabes? Y la libertad de expresión no tiene más límite que el Código Penal. Y punto. Todo lo demás es culturas de la cancelación, es autocensura, la gente tiene miedo porque te destrozan en las redes sociales y eso se está creando un miedo en la creación muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso porque la autocensura y la cancelación son terribles. O sea, y la no diferencia, fíjate, hoy lo explicaba en clase, pero la no diferencia entre el objeto y el sujeto. Y pongamos el caso de Picasso, si queréis, ¿no? El objeto, las obras de arte, extraordinarias. El sujeto, a mí me da lo mismo lo que hiciera. Entonces, aquí efectivamente hay un neopuritanismo laico con una neoinquisición laica, ¿no? Que ahora no viene por parte de las religiones, sino que viene por parte del vecino. Y esto puede, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esto puede acabar con el arte y puede acabar con todos nosotros. No acabará, pero temporalmente es lo que está pasando. Es verdad que esa cuestión de que todo el mundo es especial, que es muy bonita, pero es mentira. Es decir, no todo el mundo es exactamente igual de especial. Con Picasso pintaba muchísima gente que no era tan especial como él. ¿Y qué le vamos a hacer? Es que hay una confusión, si me permites. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a votar, pero no todos somos genios. Exacto. Sí. A ver, vamos a hacer una ronda. No, Rafa, me parece impecable tu respuesta y ya le conozco a Juan, luego hablo con él. A mí me parece, ojalá llegue ese renacimiento, ¿no? Deseando que esto desemboque en un renacimiento y volvamos a poder expresarnos con libertad. Cosme. La habéis contestado muy bien los dos, la verdad, los tres. No podría aportar nada más interesante, sinceramente. Pues hay que decir que no estaba preparado, no nos conocemos, o sea pero que yo creo que ha sido un colofón extraordinario para esta primera mesa, así que muchísimas gracias a todos. Y es, María Jesús, el 18 de mayo, que habremos pasado San Isidro. Estaremos absolutamente tarumbas con la campaña electoral, estaremos ya hasta aquí o en otro sitio, no sabemos, pero aquí estaremos todos el 18 de mayo. Y yo creo que yo hablo en esa. Sí, creo que sí. Pues vete preparando. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. A vosotros. Gracias. Adiós.